La ensalada cremosa más fácil y saludable que preparo en solo 5 minutos y siempre queda perfecta. Arrancamos pues con toda la energía, porque hoy vamos a preparar una ensalada saludable, deliciosa y lo mejor, sin azúcar y apta para diabéticos. De esas que uno prueba y dice, vea pues, cómo algo tan sencillo puede quedar tan brutal. Iniciamos esta exquisita ensalada con 250 gramos de arveja verde. Esta la ponemos a cocinar durante 6 minutos. La arveja es un ingrediente que nos gusta mucho porque es fuente de proteína vegetal, fibra y vitaminas que ayudan a regular el azúcar en la sangre. Por eso es ideal para personas diabéticas. Además, aporta saciedad, o sea que comemos rico y quedamos satisfechos sin excesos. ¿Quién dijo que comer saludable era aburrido? Mientras está la arveja, pasamos a una cebolla de huevo roja pequeña. Esta la limpiamos muy bien, luego la cortamos en rodajas y después la cortamos muy finamente. Y aquí les dejamos una preguntita. ¿A ustedes la cebolla les gusta bien finita como la estamos cortando o en plumas más gruesitas? Los leemos en comentarios, hágale pues. Seguimos con 2 tomates maduros. Estos los lavamos muy bien, los cortamos en rodajas y posteriormente los cortamos muy finamente. Preste atención a este detalle. Entre más madurito el tomate, más sabor va a soltar en la ensalada y eso es lo que queremos, ¿cierto? Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para usted es un ratico, pero para nosotros significa un montón. Seleccionamos y lavamos muy bien un manojo de cilantro fresco. Este lo cortamos muy finamente. El cilantro es de esos ingredientes que amamos porque perfuma toda la preparación. Y aquí otra preguntita. ¿Son team cilantro o de los que dicen poquito porque es muy fuerte? Vea pues, los queremos leer. Para esta receta ocupamos 2 aguacates maduros tipo Hass. Estos los cortamos a la mitad, retiramos su semilla y su cáscara y luego los cortamos en cubos pequeños. El aguacate, mejor dicho, este ingrediente es de nuestros preferidos. Y díganos ustedes, ¿les gusta el aguacate bien firme o más madurito y cremoso? Ponga cuidado que eso cambia toda la textura de la ensalada. No se me esconda que yo sé que usted quiere suscribirse. Este es el momentico perfecto mientras ve la receta. Hágale pues que entre más seamos, más sabroso se pone este canal y más recetas buenas puedo seguir preparando. Ahí mismo, directamente en la ensalada, agregamos el aderezo. Para ello, añadimos el jugo de 2 limones, 150 gramos de yogur griego natural y una pizca de sal. Con una cuchara grande mezclamos suavemente, asegurando que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Este paso lo hacemos con cariño, despacio, para no desbaratar el aguacate. Vea pues cómo todo se va integrando. Listo, servimos y a disfrutar. Así de fácil, así de saludable y así de deliciosa nos queda esta ensalada apta para diabéticos, baja en azúcar y cargada de nutrientes. Perfecta para el almuerzo, la cena o incluso como acompañamiento, porque es bastante completa. Y bueno pues, si esta receta les gustó tanto como a nosotros, hágale pues que eso nos ayude un montón. Compartan este video con alguien que quiera comer saludable, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, regálennos un me gusta y déjennos en los comentarios desde dónde nos ven y cómo les quedó. ¿Le cambiaron algo? ¿Le agregarían otro ingrediente? Los estamos leyendo. Gracias por acompañarnos una vez más en el canal de las ensaladas. Así que nos vemos en la próxima receta.